El PC para nosotros es un elemento de entretención, de ocio y a veces de tareas. Pero, ¿sabemos realmente cómo funciona? Esto es lo que veremos a continuación, específicamente qué son las placas madres y qué son los procesadores, sus funciones, los tipos, su modo de instalación, cuidados que hay que tener y sus precios. A modo de introducción, identifiquemos las partes básicas que conforman un computador. Aquí tenemos el monitor, el teclado, el mouse y el gabinete. Es aquí en donde encontramos el famoso procesador y la tarjeta madre. Ahora veremos las tarjetas madres. Estas son donde se encuentran todos los circuitos básicos y componentes requeridos para una PC. Para su funcionamiento se monta cualquiera directamente en la tarjeta madre o en una tarjeta de expansión, enchufada en una ranura de expansión de esta. Una tarjeta madre de PC permite la unión de la CPU, tarjeta de gráfico, de sonido, controlador de IDATA, serial ATA, de disco duro, memoria y casos todos los otros dispositivos en un sistema de cómputo. Contiene el chipset que controla el funcionamiento del CPU, las ranuras de expansión, PCI, ISA y AGP, y usualmente los controladores de IDATA también. La mayoría de los dispositivos que pueden unirse a una tarjeta madre son unidos vía uno o más ranuras de expansión o enchufes. Estos son los tipos de placas que existen. Dentro de todas estas voy a definir las de formato placa AT, placa Baby AT, placa ATX, placa Micro ATX, por ser las más comunes. Formato de placa AT. Su tamaño es de 305 milímetros de ancho por 297 de profundo. Su gran tamaño dificulta la introducción de nuevas unidades de disco. Además, su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente al error, siendo numerosos los casos de gente que quemaba la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables. Formato de placa Baby AT, que era funcionalmente equivalente a la AT, pero significativamente menor, 216 milímetros de ancho y de 254 milímetros de profundo. Su menor tamaño favoreció entonces el uso de cajas más pequeñas y facilitó la ampliación, por lo que toda la industria se colocó en el abandonado el formato AT. No obstante, este formato heredó los problemas de diseño del AT, con la multitud de cables que dificultaban la ventilación, y con el micro alejado de la entrada de alimentación. Formato de placa ATX, con un tamaño de 305 milímetros de ancho por 244 milímetros de profundo. En este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. La nueva fuente, además de interruptor físico de corriente como en la AT, tiene un modo de apagar similar al de los electrodomésticos de consumo, alimentando la placa con una pequeña corriente que permite que responda a eventos, encendiéndose o si se ha habilitado el modo de hibernado heredado de los portátiles, restablecer el trabajo en el punto donde se dejó. Formato de placa Micro ATX. Es un formato de placa base pequeño con un tamaño máximo de 244 milímetros por 244 milímetros, empleada principalmente en cajas tipo cubo y SFF, por lo que suelen incorporar puertos FireWire y USB 2 en abundancia. Es la más moderna de todas y sus prestaciones son impresionantes. Debemos poner en la caja los soportes que trae para sujetar la placa base en los orificios correspondientes. A continuación debemos sustituir el panel posterior de la caja por el que trae la nueva placa base. La finalidad de estos soportes es la de sujetar la placa base a la altura indicada para las características de la caja que tengamos y evitar que la parte inferior de la placa base pudiera hacer contacto con la superficie metálica de esta en algún punto no preparado.
pudiendo en ese caso ocasionar cortocircuitos con efectos no deseados, que pueden ir desde simplemente que no arranque el ordenador hasta que estropeemos la placa base. Para una mayor comodidad y seguridad, ponemos en la placa base los principales elementos antes de introducir la placa base en la caja. Una vez montados estos elementos, procedemos a colocar la placa base en la caja. Una vez dentro, comprobamos que coincidan los orificios de sujeción con los soportes que hemos puesto y apuntamos los tornillos. Aparte de los cuidados que hay que tener en la instalación, su mantención es principalmente tenerla libre de polvo, para lo cual se utiliza un soplador. Como pueden ver, la diferencia de los precios es muy notable. Va de los 33.600 pesos hasta los 179.990. Lo mejor para comprar estas cosas es asesorarse muy bien. Ahora es el turno del procesador. Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad, se obtendrá un mejor o peor rendimiento. Un procesador recibe instrucciones y datos de la memoria para ser ejecutados. Hoy en día existen varias marcas y tipos, de los cuales intentaré darles una idea de sus características principales. Las familias de procesadores compatibles con el PC de IBM usan procesadores x86. Existen hoy en día tres marcas de procesadores: AMD, Cyrix e Intel. La velocidad de los procesadores se mide en MHz, así que un Pentium es de 166 MHz o de 200 MHz. Este parámetro indica el número de ciclos de instrucciones que el procesador realiza por segundo, pero solo sirve para compararlo con procesadores del mismo tipo. El procesador se divide en las siguientes partes: unidad de control, la cual supervisa la secuencia de las operaciones que deben realizarse para ejecutar una instrucción. La unidad de aritmética lógica, encargada de realizar todas las operaciones que transforman los datos, en especial operaciones matemáticas, como la suma y la resta, y las operaciones lógicas como la negación y la afirmación. El registro, el cual es donde se almacenan los datos más importantes durante la ejecución de las instrucciones. Incluye el registro contador, el cual indica qué instrucciones se deben seguir, el registro de instrucciones, el registro acumulador y el registro de estado. La memoria caché es el área de trabajo, almacena los datos que se usan más frecuentemente, evitando así tener que pedirlos a la memoria principal. Este componente se halla instalado en una tarjeta de circuitos, que es la tarjeta madre. Los procesadores multinúcleo contienen dentro de su empaque a varios núcleos o cerebros. La mayoría de los procesadores son mononúcleos, o sea, tienen un solo cerebro para ejecutar procesos. Un procesador multinúcleo puede repartir los procesos entre sus varios cerebros para su posterior ejecución. Es como cuando a una persona le dan muchos trabajos por hacer. Si otro lo ayuda, entre los dos pueden dividirse el trabajo y terminar más rápido. Si los dos les toca hacer un solo trabajo, si este es divisible, entonces ambos lo harán más rápido. Pero si el trabajo no es divisible, entonces en ese caso uno solo lo haría. Por eso las aplicaciones que sacan más provecho de estos procesadores multinúcleo son aquellas que pueden generar muchos hilos de ejecución, como las aplicaciones de audio-video, cálculo científico, juegos, tratamientos gráficos en tercera dimensión, etc. Ahora nos fijaremos en el zócalo y en los agujeros en los que se insertará el microprocesador. Podemos observar que una o dos esquinas están cortadas. El siguiente paso es levantar la palanca del zócalo. Una vez dentro, podemos proceder a bajar la palanca y dejarla como estaba inicialmente. Ahora nuestro microprocesador ya está montado y bien sujeto. Luego de esto se instala el ventilador disipador. Cualquier intento de utilizar procesadores sin una solución de refrigeración adecuada puede producir daños permanentes al procesador y otros componentes del sistema. Para evitar daños en el procesador, limpia el disipador de calor para eliminar posibles restos de lubricante térmico. Y a continuación, aplique lubricante térmico nuevo al procesador antes de instalar el disipador de calor. Para evitar daños en el procesador, no intente extraer el disipador de calor del procesador haciendo palanca. Tenga cuidado de no romper algún pin del procesador. Cuando inserte un procesador, tenga cuidado de colocarlo en la posición correcta. Como pueden ver,
Los precios van desde los 24.900 hasta los 187.800 pesos. Por fin ha llegado la hora de las conclusiones. Es ahora cuando debo decir que el procesador es como nuestro cerebro, porque todos nuestros actos pasan voluntariamente o no por él. Ahora debemos encontrar un órgano parecido a la placa madre. Sabiendo que sus funciones es de intercomunicación de todos los componentes del computador, me atrevería a afirmar que es como nuestra sangre, encargada de llevar el oxígeno a nuestro cerebro y a todos los órganos de nuestro cuerpo. Eso ha sido el trabajo, muchas gracias.